Yo no sé si se me lo puede contestar Frigerio, pero la verdad es que después de las PASO, leer declaraciones del jefe de gabinete Marcos Peña diciendo que faltó territorialidad, que faltó justamente política, ¿no? Es lo que dijo en un reportaje a La Nación. ¿No da cierta bronca cuando fue ese sector el que relegó a la política de la negociación? Entiendo que a vos, a Monzó, digamos, a los hombres políticos que justamente manejaban esa dinámica tan necesaria, se dieron cuenta después de las PASO, uy, nos faltó política. Y sí, si ustedes la corrieron. Digo, más allá de esa visión, yo creo que... ¿Pero es equivocada la visión? Perdón. No, a ver, yo creo que nos faltó más política, pero creo que depende mucho del territorio, ¿no? En algunos lugares tuvimos territorialidad de la política, en otros quizás nos faltó un poco más. Me parece que claramente nosotros perdimos la elección porque el salario real de la gente se viene deteriorando desde hace 1 año y medio prácticamente, porque tenemos 1 año y medio de recesión, porque es muy difícil en este contexto ganar una elección para nosotros o para cualquier gobierno. Quizá uno puede plantearse desde el análisis, que no es mi caso, no me puedo dar ese lujo ahora que soy ministro, tratar de entender cuáles son esas razones, ¿no? Por supuesto que para llegar a este momento, a esa crisis que arrancó en abril del año pasado, hubo varios factores: herencia, mala suerte, incapacidad nuestra en resolver algunos problemas. Yo creo que nosotros subestimamos los problemas y sobreestimamos la capacidad de nuestros equipos para resolverlos. Mira qué bueno eso. Pero me parece que eso es parte de la historia ya, ¿no? Hace 1 año y medio que vivimos en recesión, hace 1 año y medio que el salario real de la gente está cayendo y claramente eso tiene una repercusión y un impacto en la elección. Fue una elección difícil que, dada además el contexto, las circunstancias políticas de la Argentina, es una elección que no definió nada, pero que claramente tuvo un impacto en la economía y también en las proyecciones sobre lo que se viene en la Argentina, que es algo que también hay que discutir en algún momento, ¿no? Cuando uno piensa que en la reforma del 94 se determinaron ciertas cosas precisamente para evitar esto y después, casi 30 años después, volvemos a cometer, o 25 años después, volvemos a cometer los mismos errores. Claramente esto de las PASO y cómo están diseñadas, hay que ponerlo sobre la mesa. Ahora, Rogelio, y discutirlo. Perdón, me das un segundito porque me pidió Pablo, quiero ordenando. No, pero sobre lo que le habían preguntado, perdón. No, digo, pero si tampoco, digo, también es difícil escuchándote entender cómo no la vieron venir si claramente 1 año y medio en recesión y un salario, digamos, que venía en baja. Tal vez sobreestimaron, no sé, la importancia que podía tener la campaña, el hecho de corrupción, a quien tenían enfrente, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, pensando que la corrupción iba a ser más importante que la caída del salario real. Hoy, digamos, frente a la elección del 2017, que la ganamos con mucha claridad, hoy tenés 2 componentes distintos, si querés. Una situación económica muy difícil para muchos millones de argentinos y un peronismo unido. Que son 2 cosas que antes no tenías enfrente. Ahora, nosotros creo que tuvimos, insisto, en el tema económico, una combinación de factores: herencia, mala suerte e incapacidad nuestra seguramente en resolver muchos de estos problemas que son de muchas décadas en la Argentina. La inflación, los problemas del dólar no son de ahora, vienen de muchos años, pero claramente en ese aspecto no hemos tenido éxito. Y después, bueno, la división del peronismo, es discutible también cuánto podíamos nosotros incidir en esa cuestión, pero son claramente las 2 diferencias que marcan también el resultado distinto que tuvimos en el 2017 y que tuvimos ahora. Ya nos metemos en los temas del día, hay mucha información, hay un tuit de Alberto Fernández, hay una interesante mirada que tiene Pablo Rossi sobre el valor de las empresas hoy, pero me pide Pablo la palabra y después voy con Fer y con Javi. Estamos aprovechando los primeros minutos de charla con Rogelio Frigerio. Hay un interesante disparador, una mirada sobre la política en Argentina, la rosca política, mal llamada rosca o bien llamada rosca. Pablo, por favor. Yo quiero hacer una pregunta y previamente subrayar un aspecto que me parece central de lo que acaba de decir Rogelio, porque sentado aquí mismo estuvo Miguel Ángel Pichetto y hay diferencias de mirada en el balance político que hacen los hombres del gobierno. La pregunta mía es si el presidente tiene esta mirada de las condiciones previas de la economía que desembocaron en un mal resultado de las PASO y por ende en el desnudar después de las PASO esa situación de fragilidad. Porque lo que yo le he escuchado al presidente y me consta es el resultado de las PASO generó una situación económica que no estaba previamente el viernes y antes.
Yo creo que acá, si no mal escuché, Rogelio, dijiste, la economía estaba complicada, veníamos mal y por eso se dio el resultado de las PASO. Digamos, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Claramente ese resultado de las PASO, inesperado, acá me preguntaron si no lo veíamos venir. Bueno, uno por intuición, por estar en la calle, por viajar, por estar en contacto con la gente, percibía malestar, bronca de muchos argentinos, pero claramente después cuando leías las encuestas te decían o te informaban que la cosa estaba más o menos pareja, ¿no? Y creo que eso fue una información que compartimos todos. Por supuesto que a veces esa información probablemente te hace tomar malas medidas, ¿no? Que tenés un diagnóstico equivocado, producto de ese insumo importante que es para la política las encuestas, y en función de esas encuestas vos tomás decisiones. Y claramente, como las encuestas no eran o no reflejaban la realidad, probablemente uno tomó malas decisiones en ese sentido. Pero yo creo que no es contradictorio plantear que nosotros perdimos en gran medida por la economía, perdimos las PASO, ¿no? Todavía el partido por los puntos todavía no se jugó. Que a partir de perder y de la sorpresa que significó para todos perder por una diferencia tan importante, la economía se deterioró aún más, porque claramente era una economía frágil. Nosotros veníamos de 4 o 3 meses con una estabilidad cambiaria, veníamos con 4 meses de reducción paulatina de la inflación. Agosto hubiera dado 1% si no hubiera existido lo que pasó y la devaluación de la moneda que tuvimos después de la elección. No son cosas contradictorias. Nosotros veníamos mal con la economía, veníamos aguantándola, con la expectativa también de que podíamos tener una buena performance electoral, y después la elección vino distinto a lo previsto y eso desencadenó esta crisis financiera que estamos viviendo. Te pido si me haces un poquito más cortas las respuestas, así pueden picar todos, porque si no se me va a alargar mucho cada una de las preguntas de mi compañero y arrancamos con lo que tenemos hoy. Fer. Rápido para entender en el punto en el que estamos. Nos da la sensación que ahora el músculo de la política del gobierno toma mucho más volumen en el tramo final del mandato. Con una política que luchó todo el tiempo por tratar de generar volumen y no pudo. Ahora, distinto hubiese sido la historia, me parece, y lo analizan varios, si el día después de las elecciones hubiese sido el día que asumió la CUNSA y anunció las medidas últimas, ni siquiera las primeras. Y distinto hubiese sido la historia de estas últimas 3 semanas, según lo que analizan los políticos, los economistas, de acuerdo a todo lo que vino pasando. Pero ¿en qué punto está la relación con la oposición? Porque nosotros lo decíamos acá, hubo una cuota de cordura al inicio, hablaron Macri y Fernández, Fernández hizo declaraciones interesantes, Macri también reconoció algunas cosas y los mercados lo sintieron porque se aplacó. Ahora después, apareció Macri en el balcón, apareció Fernández haciendo declaraciones a un diario, a Wall Street Journal creo que fue, y otra vez se dinamitó todo. ¿En qué punto están hoy? ¿Hablan, no hablan? Porque de eso depende de todos nosotros también. Coincido. Hoy más que nunca es importante ese diálogo y mostrar además hacia afuera, hacia la gente, hacia los mercados, ese diálogo, esa racionalidad entre las personas que tienen posibilidad de dirigir el país los próximos 4 años. Están hablando, hubo una conversación del presidente con Alberto Fernández antes de que viajara, también habló con Lavagna. Creo que eso es muy importante, creo que eso tiene mucho que ver con la posibilidad de sostener esta estabilidad incipiente en los mercados y hay que trabajar para eso. Yo creo que no es fácil porque estás en medio de una contienda electoral, pero insisto, tanto el oficialismo como la oposición tienen que privilegiar a la gente, a las angustias de la gente, a lo que está viviendo la gente antes de los intereses políticos partidarios. ¿De una tregua? Alberto le dice, Mauricio tal cosa, y el presidente le dice, bueno, Alberto, pero vos no hagas declaraciones fuertes. O sea, bueno, sí, se dicen esas cosas. Se conversa sobre la importancia de transmitir hacia afuera que tanto el oficialismo como la oposición, sobre todo quienes tienen más posibilidades de acceder a la presidencia, conversan, son personas racionales, priorizan a la gente por encima de sus pretensiones válidas político-electorales y creo que eso va a contribuir y mucho si lo logramos sostener a la estabilidad del dólar. Javi. ¿Sos del grupo de ministros que cree que hay que pelear con todo para darlo vuelta el 27 de octubre o sos de los ministros que tienen los pies en la tierra y saben que el tema ahora es la gobernabilidad? Creo que tampoco es contradictorio. Yo creo que para tener una chance de llegar al balotaje
o para tener una chance de hacer una muy buena elección y equilibrar los poderes también en la Argentina, porque eso también es muy importante. Se va a discutir la Cámara de Senadores y de Diputados en la próxima elección y todos sabemos lo que significa que no haya equilibrio de poderes en la Argentina. Dependen de que podamos sostener la gobernabilidad y la estabilidad macroeconómica. No es contradictorio. Yo creo que la estabilidad hoy es condición necesaria para poder tener alguna chance de éxito electoral. Rosendo. Mira, yo, ¿qué es lo que te diría, ¿no es cierto?, en este momento? Es decir, la crisis de confianza en la Argentina externa es muy grande. La dosis de política que vas a requerir para reducir esa confianza es mucho más alta que la que hemos tenido hasta ahora. Yo por eso, viste, desde el 11 de agosto estoy planteando el ejemplo, viste, la transición a la brasileña 2002. En aquel momento tuvieron un acuerdo por escrito de 3 páginas firmado por los 2 principales candidatos. ¿Qué es lo que quiero decir? A mi juicio estamos con una dimensión de crisis de confianza en la Argentina, que si no somos capaces de poner una mayor cuota de política y de compromiso político, va a ser muy difícil que podamos manejar la economía en las próximas semanas. Tenemos por delante muchas preguntas para Rogelio, pero también tengo que arrancar con todo lo que ustedes tienen. Hay un tuit de hace minutos de Alberto Fernández. Rogelio, voy a empezar a jugar con mis compañeros. Sentite libre para entrar en los temas que quieras y conversarlos y charlarlos. Pero tenemos mucha información, mucha información. Empezamos a bajarle un poco a la gente lo que tenemos, lo que trajimos esta noche. ¿Con quién arranco? Porque todos tienen mucha info. Sí, no, quería algo que me parece que tiene FARC, pero que está vinculado a lo que decía Frigerio recién. La oposición no dice lo mismo respecto del diálogo. La oposición dice que en realidad lo que se les comentan ya son las medidas tomadas de manera inconsulta o que se enteran por los medios y que en realidad esta es una operación del gobierno para de alguna manera sumarlos a las decisiones que tomen y dejarlos pegados. No están hablando de charlas del mismo información. Información. Se la está dando Rogelio. Sí, claro que sí. Del albertismo puro. Y mirá, y tiene buena información, como todos acá. A ver, hubo medidas que se tomaron en la urgencia, en la emergencia, que no fueron, o no tuvimos tiempo, o el gobierno no tuvo tiempo de consensuarlas. Y hay otras medidas que no son tan urgentes, que de hecho las estamos tratando de consensuar, como es la reprogramación de vencimientos de la deuda a partir del año que viene, que le va a dar una tranquilidad al próximo gobierno, independientemente de qué color político sea el próximo gobierno, y eso sí, con más tiempo estamos consensuándolo, de hecho, intentando consensuarlo antes de darle un tratamiento legislativo. Ahí, frente a la emergencia, a veces hay políticas que hay que aplicar con urgencia, que no se pueden consensuar. Nosotros en estos 4 años hemos demostrado una vocación por el diálogo y por la búsqueda del consenso, sobre todo en la actividad legislativa, que yo creo que no se recuerda en la historia de la Argentina.